¿Alguna vez te has preguntado, ¿y si nunca hubiera nacido? ¿Sería el mundo un lugar mejor sin mí? ¿Tiene algún sentido real haber llegado al mundo sin que me consultaran? Estas preguntas no solo perturban las madrugadas en vela, sino también los propios cimientos de lo que llamamos existencia. Émile Cioran, el filósofo rumano de la melancolía, dijo: «Nacer fue una desgracia», una afirmación radical y para muchos aterradoramente familiar. Vivimos en una época en la que el cansancio de existir no es solo una cuestión filosófica, se ha vuelto parte de lo cotidiano. En silencio, millones conviven con un pensamiento íntimo y prohibido, el deseo de nunca haber existido. No se trata exactamente de querer desaparecer, es algo más sutil, más ancestral. Es el deseo de no haber comenzado, de evitar el primer despertar, de regresar al silencio antes de que todo existiera. Todos nosotros en algún momento sentimos que somos un error de cálculo, una nota disonante en la partitura de la vida. Esa sensación, entre culpa, frustración y soledad, muchas veces nace de la impresión de no pertenecer, de ser fantasmas en un mundo de rostros felices. Y aún así, ese dolor tan personal es, paradójicamente, universal. En este video, vamos a explorar ese deseo silencioso. Descenderemos a las capas más profundas de la psique humana, de la filosofía y la literatura. Iremos del grito silencioso de Cioran a la oscuridad simbólica de Johann, personaje del anime Monster, de Kant a Lacan, de la ontología a la fantasía. Pero antes que nada, una advertencia sincera: este video no pretende simplificar tu dolor. Al contrario, vamos a mirarlo de frente. Vamos a intentar entender sin miedo lo que significa desear nunca haber existido. Y tal vez, al final de este recorrido, la pregunta se transforme, porque, quién sabe, quizás lo que realmente deseas no sea el final, sino una razón para seguir adelante. Hay una contradicción evidente en el simple acto de desear nunca haber existido. Es necesario existir para poder desearlo. Es necesario estar aquí, en carne, pensamiento y memoria, para poder querer lo opuesto, la nada. Pero ¿cómo se desea aquello que jamás se conoció? ¿Cómo anhelar el vacío si todo lo que somos es plenitud de sensaciones, recuerdos, palabras, dolores y expectativas? Esta es la primera tensión que nos lleva al centro del asunto. Cuando alguien dice, quisiera no haber existido, está expresando algo que va más allá de la tristeza común. Es la manifestación de una desconexión profunda entre la persona y el mundo que la rodea. Una especie de agotamiento existencial tan intenso que ninguna respuesta parece suficiente. Ese deseo no habla de un final, sino de no haber comenzado nunca. Es un grito silencioso dirigido al origen mismo de la experiencia humana. Émile Cioran, quien vivió hasta los 84 años bajo el peso insoportable de estar vivo, escribió en El inconveniente de haber nacido: «No vale la pena tomarse la molestia de morir, ya que siempre te matas demasiado tarde». Esta frase, a primera vista cruel, encierra algo profundamente humano. Hay en el deseo de no nacer una especie de nostalgia invertida, no por el pasado vivido, sino por lo que jamás fue, una añoranza de un silencio anterior a la vida. La filosofía moderna toca con frecuencia ese abismo. Arthur Schopenhauer creía que el nacimiento es la raíz de todo sufrimiento humano. Para él, traer un niño al mundo es arrojar un ser al dolor inevitable de existir. Pero es Lacan quien ofrece una de las claves más provocadoras: la idea de que todo deseo es deseo del otro. Lo que deseamos, incluso el deseo de no haber nacido, siempre está atravesado por la forma en que fuimos mirados, recibidos, aceptados o rechazados. Es como si le dijéramos al mundo: si realmente me hubieran amado, no me sentiría como un error. Y es aquí donde el deseo de borrarse cobra su contorno más trágico. No nace del odio a la vida, sino del amor negado, de la ausencia de reconocimiento, de la sensación de que, para los demás, nunca fuimos una buena noticia. Esa paradoja no es solo intelectual, resuena en la cultura, en el arte, en la psicología. Piensa en George Bailey, personaje de la clásica película Qué bello es vivir. En un momento de desesperación, desea nunca haber existido, y el mundo, privado de su presencia, se hunde en una versión oscura y caótica de sí mismo. Lo que la película nos enseña es brutal y conmovedor. No tenemos idea del impacto que causamos. Incluso cuando nos sentimos invisibles, el simple hecho de estar vivos ya dibuja caminos en la existencia de los otros. Desear la no existencia es, en cierto sentido,
Una petición de ayuda no verbalizada es la expresión más pura del aislamiento, de la ruptura simbólica con el mundo, y por eso necesitamos hablar de ello, no con juicios ni respuestas prefabricadas, sino con presencia y escucha, porque tal vez el problema no sea haber nacido, sino no haber sido verdaderamente visto desde el nacimiento. Intenta, por un instante, visualizar el momento de tu nacimiento, el ambiente, los sonidos, el calor, tu cuerpo emergiendo al mundo. ¿Lo lograste? Probablemente no de forma real. Lo que viste fue una escenificación, una escena en la que quizá te observabas en tercera persona, como si te vieras a ti mismo en una película. Esa escena imaginada es una ilustración perfecta de lo que el filósofo esloveno Slavoj Žižek llama fantasía fundamental, un concepto que el psicoanalista Jacques Lacan ya había sugerido y que, en el fondo, estructura toda nuestra experiencia con la realidad. La fantasía fundamental no trata sobre lo que ocurrió, sino sobre cómo llenamos aquello a lo que jamás podremos acceder directamente, el origen de nuestro ser. La mente humana es incapaz de comprender su propio no ser. No podemos concebir con plenitud lo que es no existir, porque todo pensamiento es producto de la existencia. La ausencia absoluta de uno mismo es tan incompatible con la experiencia consciente que nuestra imaginación se ve forzada a mentir, y esa mentira es el cimiento de la fantasía. Para Lacan, el sujeto nace dividido, alienado de sí mismo desde el principio. Esa alienación es llenada por la fantasía, que actúa como un espejo distorsionado entre el sujeto y el mundo. Cuando deseamos nunca haber nacido, lo que realmente evocamos es esa fantasía primordial, el intento de imaginar un mundo donde nunca existimos, y aún así podemos observarlo. Como en la película Qué bello es vivir, o en la escena donde Johan camina entre personas que no lo reconocen en Monster, el deseo de no haber nacido se revela, paradójicamente, como una presencia ausente. Es una mirada que observa su propio borrado, una conciencia que presencia su inexistencia. Pero eso, filosóficamente, es imposible. Kant ya decía, la proposición «yo no existo» nunca puede ser verdadera en el momento en que es pensada. Si estoy pensando, estoy aquí, aunque solo sea para desear no estar. En el texto Antropología, desde un punto de vista pragmático, Kant explica que no se puede negar la propia existencia sin caer en contradicción. Esa imposibilidad de experimentar la nada nos obliga a crear una especie de teatro mental donde interpretamos la no existencia a partir de lo que conocemos, la vida. Pero ese teatro está construido con las herramientas de la fantasía, no de la razón. Por eso, la fantasía de nunca haber nacido no es solo una negación, es un intento desesperado de encontrar sentido donde hay vacío. El filósofo Adrian Johnston comenta que este tipo de fantasía es una respuesta imaginativa a la inquietud fundamental de ¿por qué estoy aquí? Una forma de rodear el absurdo de la existencia con más imaginación, aunque nos lleve a lugares oscuros. Esa es la belleza y el peligro de la mente humana, llena vacíos. Cuando la ausencia de sentido se vuelve insoportable, crea historias, imágenes, mitos, y algunas de esas historias tienen como personaje principal a un yo que nunca existió. Pero esa no existencia no es neutra. Está marcada por la mirada de los padres, de la sociedad, del otro. Lacan llamaba a esa mirada el gran otro, una especie de espectador simbólico que regula nuestros deseos. Cuando deseamos no haber nacido, tal vez estamos diciendo, ese otro no me deseó, por lo tanto, no debería estar aquí. La fantasía de nunca haber nacido no es el fin de la conciencia. Es su hiperactividad intentando borrar su propio origen, un esfuerzo inútil y conmovedor, como un hijo que viaja al pasado intentando convencer a sus padres de no concebirlo, pero falla siempre, porque ya está ahí, dentro de la historia. Y aún así, regresamos a esa escena imaginaria del nacimiento, observando como quien espía por la cerradura de un cuarto que ya no existe, y nos damos cuenta de que, incluso en ese gesto de borrarnos, estamos intentando desesperadamente entendernos. Johan Liebert, personaje central del anime Monster, no es solo un villano brillante, es la encarnación de lo que significa desear no haber existido, una ausencia viva, un espectro sin pasado ni nombre. Johan no desea dominar el mundo, no busca gloria, venganza ni redención. Lo que quiere, con una frialdad implacable, es desaparecer sin dejar rastro. Y más que eso, quiere que su propia existencia jamás haya ocurrido.
Ese deseo va más allá de lo narrativo. Es simbólico. Johann es una metáfora viva de la ausencia de identidad, del vacío de sentido que puede surgir cuando se nos priva del derecho a ser vistos, nombrados, amados. Fue producto de una experiencia deshumanizante, donde ni siquiera se le concedió un nombre. Creció usando la misma ropa que su hermana, obligado a vivir como un reflejo de algo que no era él. Su subjetividad fue arrancada antes siquiera de poder florecer. En el pensamiento hegeliano, el núcleo de la identidad humana es la noche del mundo, un vacío interno donde imágenes, memorias y fantasías se mueven sin orden, sin luz. El ser humano es esta noche, esta nada vacía, que lo contiene todo en su simplicidad. Hegel-Johann representa esa nada, pero una nada que camina, que piensa, que manipula. Y es justamente ahí donde se vuelve tan perturbador. No es un monstruo por ser cruel, es un monstruo porque refleja lo más silencioso y enterrado dentro de todos nosotros, el dolor de no saber quiénes somos, la rabia de haber sido lanzados al mundo sin elegirlo, el cansancio de cargar con un nombre que no pedimos. Su deseo final es inquietante, borrar toda prueba de su existencia y morir a manos de quien lo salvó, ser eliminado del mundo, convertirse en un mito, o ni siquiera eso. Pero lo más cruel es que Johann no está solo. Él es una construcción extrema de una sensación que, en distintos grados, comparten muchos que sufren en silencio. La sensación de no tener un lugar, de no ser digno de estar aquí, de no tener un nombre verdadero, de ser un error. Esa idea también aparece en el libro El inconveniente de haber nacido, de Cioran. Escribe con amargura y precisión: no haber nacido es una de las mayores posibilidades que tenemos, pero por desgracia, está fuera de nuestro alcance. La imposibilidad de no haber sido es una prisión existencial. No se puede retroceder. No hay manera de editar el origen. Lo máximo que se puede hacer es borrar los rastros, como intenta Johann. Pero incluso eso falla. Siempre hay una memoria, una marca, una mirada que persiste. En el fondo, hasta el deseo de desaparecer necesita ser presenciado por alguien. Siempre hay un otro necesario para validar la desaparición. Es aquí donde la ausencia de nombre cobra su significado más trágico. Dar un nombre es reconocer. Nombrar es decir, existes para mí. ¿Qué es un ser humano sin nombre? ¿Sin una historia contada por alguien? ¿Sin un rastro afectivo? La respuesta está en Johann. Es alguien que busca un fin absoluto porque no tuvo un comienzo digno. El dolor del nacimiento no está solo en nacer, sino en la forma en que somos recibidos o ignorados después de ello. Johann no es un monstruo. Es demasiado humano, y eso es lo que lo vuelve aún más doloroso. Su frialdad, su nihilismo, su intento de desaparecer, son respuestas desesperadas a una infancia en la que fue todo, menos un yo. No es la muerte lo que asusta en este tipo de personaje, es el vacío que la precede, la vida nunca verdaderamente vivida, la identidad que jamás se construyó, el nombre que nunca fue pronunciado con amor. Es fácil creer que el deseo de no haber nacido nunca es simplemente una patología, una falla individual, algo que debe arreglarse, pero tal vez esa sea una respuesta apresurada e incluso injusta, porque detrás de ese deseo, casi siempre, hay un dolor colectivo disfrazado de soledad, una herida que no fue causada solo desde dentro, sino también desde fuera, por las ausencias, los rechazos, los silencios de quienes deberían haber estado presentes. El psicólogo Thomas Joyner, en su libro, propone una de las explicaciones más sólidas para entender los estados mentales que llevan al colapso. No es solo el dolor lo que lleva a alguien al límite, es la combinación entre dolor y desconexión. Joyner identifica 3 factores cruciales: el sentimiento de ser una carga, la ausencia de pertenencia y la capacidad adquirida para enfrentar el dolor físico de la muerte. Pero hay un detalle esencial aquí. Quien desea nunca haber existido, generalmente no quiere morir. Lo que esa persona anhela, con una desesperación casi infantil, es haber sido deseada, haber pertenecido, haber sido parte de algo. No se trata de acabar con la vida, sino de borrar el error que parece haber sido el nacimiento, un error que para ella nunca fue corregido. Por eso incluso entre quienes cargan con ese deseo oscuro, existe una chispa de esperanza. Puede ser tenue, tímida, sofocada por capas de resentimiento y angustia, pero está ahí. El simple hecho de que exista el deseo lo revela. Si todo estuviera perdido, ya no habría nada que desear. En el fondo,
Lo que estas personas quieren es reconectarse, no con el mundo idealizado de las redes sociales ni con la positividad tóxica que dice todo va a estar bien, sin escuchar el dolor, sino con personas reales, con vínculos, con miradas que digan te veo. Este es el punto donde la filosofía y la empatía se encuentran. Albert Camus, al reflexionar sobre el sentido de la existencia, no ofrece respuestas fáciles. En su lugar, propone que enfrentemos el absurdo de la vida como un punto de partida, no como un límite final. La vida puede parecer sin sentido en ciertos momentos, pero aún así puede vivirse con dignidad, especialmente cuando hay conexión, cuando existe alguien con quien compartir el peso del camino. El anime Monster nos ofrece un símbolo poderoso de esto. El Dr. Tenma, el hombre que salvó la vida de Johan cuando era niño, representa al médico idealista, aferrado a su ética. Todos merecen vivir, pero su presencia se vuelve más que un principio. Es el ancla. Johan, incluso intentando borrarse, siempre vuelve a él, porque en el fondo, todo ser humano necesita a alguien que, incluso frente al abismo, se niegue a mirar al otro como un error. Esa es quizá la lección más profunda. Nadie desea realmente desaparecer por completo. Lo que deseamos es alivio del dolor. Y ese dolor solo encuentra sanación cuando hay alguien capaz de acogerlo sin miedo, no con respuestas, sino con compañía. En una de sus frases más conmovedoras, Cioran escribe: «A vida é a escolha diaria de continuar, mesmo cuando o sentido parece ausente». Es decir, vivir es, todos los días, elegir continuar, a pesar de todo. Y lo que hace posible esa elección, día tras día, es el vínculo. Si estás escuchando esto ahora y alguna vez te has sentido desconectado, insignificante, irrelevante, debes saber, ese deseo de desaparecer no nació solo, se alimenta del silencio que te rodea, pero también puede debilitarse, y la única fuerza capaz de vencerlo es el gesto más simple y, al mismo tiempo, más profundo, alguien que se preocupa, alguien que se queda. Por eso, si conoces a alguien que vive ese dolor, no intentes convencerle, solo está presente, escucha, reconoce, ponle nombre, porque no hay deseo de muerte que resista al verdadero sentimiento de pertenencia. Quería terminar este video compartiendo algo personal contigo. Hace algunos años, estaba en una cafetería cualquiera, en un día cualquiera, cuando escuché, por casualidad, la conversación de una joven con su madre. Ella decía con la voz casi apagada: «A veces creo que sería mejor si nunca hubiera existido». La madre se detuvo, respiró y respondió con algo que me acompaña hasta hoy: «Pero yo existo porque tú existes. Si tú no hubieras llegado al mundo, yo también me habría perdido». Esa conversación me marcó profundamente porque me hizo darme cuenta de que nuestro impacto va mucho más allá de lo que podemos medir, que incluso cuando nos sentimos invisibles, alguien nos está viendo, y muchas veces sobreviviendo porque nosotros existimos. Ahora quiero ofrecerte algo que no es para cualquiera, pero sí es para ti, que llegaste hasta aquí buscando respuestas más profundas sobre quién eres y hacia dónde va tu vida. Creé algo que va más allá de un libro. Construí un mapa para el alma, un manual que une ciencia, filosofía y pensamiento crítico para ayudarte a romper patrones mentales, cuestionar tu identidad y reconstruirte desde la raíz. Esto no es un ebook de frases bonitas, es una guía para quienes ya no soportan vivir en piloto automático. Si sientes que algo dentro de ti está pidiendo cambio, evolución, claridad, entonces este es tu momento. Haz clic en el comentario fijado y accede ahora al manual de la autotransformación. No lo leas por curiosidad, léelo porque tu vida depende de ello. Y si decides iniciar este camino, no serás el mismo al final del trayecto. Si llegaste hasta aquí, quiero darte las gracias. De verdad, elegiste escuchar, elegiste pensar, elegiste continuar. Y oye, ya que existes de verdad, aprovecha para dar clic en el botón de me gusta, dejar un comentario, aunque sea un aquí estoy, y suscribirte al canal. No hagas como Johan y trates de borrar tus huellas. Deja tu marca aquí. Anda. Al algoritmo le encantan las señales de vida. Y si quieres seguir profundizando en esta oscuridad luminosa que es la existencia, haz clic en uno de estos videos en pantalla. Uno de ellos revela lo que Nietzsche le diría a alguien al borde del colapso. El otro, bueno, digamos que podría cambiar tu relación con tu propio origen. Nos vemos allá, o en el silencio entre un pensamiento y otro.